justicia seguía intocable, porque siguió funcionando con todas las de la ley, ayudados por el ejército, y con esa lógica, por un lado de herramientas estatales y por otro lado la lógica de rapiña, aprovechaban y en esa dinámica secuestraban, torturaban y robaban, porque aparte de asesinos eran ladrones. Esta línea de la investigación intentará también llegar a los archivos del Banco Central de la República. Delitos económicos en la última dictadura militar y la decisión de la Comisión Nacional de Valores de encargar el trabajo de especialistas justamente para hurgar en esta cuestión. Justamente los integrantes de esta comisión explican a Visión 7 Central los detalles de cómo funcionaban, cuál era el vínculo entre estos grandes grupos económicos y la dictadura militar. El informe sobre la trama financiera durante la dictadura cívico-militar estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario formado por una antropóloga, un historiador y un sociólogo. Economía, sistema financiero y dictadura revela el complejo vínculo entre el gobierno de facto y los grupos económicos. Una colaboración muy particular entre organismos del Estado, la justicia, las Fuerzas Armadas, para secuestrar, torturar y desapoderar a una cantidad muy grande de empresarios, banqueros, financistas incluso, durante los años, sobre todo 77, 78, 79, con un pico en los 80. El documento destaca que la dictadura tuvo dos etapas de represión, una orientada hacia la clase trabajadora y la otra hacia el empresariado. El plan económico de la dictadura tuvo que ver con un proceso de desindustrialización masiva, apertura de la economía, financiarización de la economía. Tiene un reflejo ahora concreto en esta investigación y en otras que se van conectando en la dilucidación de la participación activa de determinados actores, ¿no? Caso concreto que también se viene trabajando por la intervención que tuvieron grandes empresas de nuestro país, ¿no? El número de empresarios, financistas y agentes de bolsa secuestrados entre los años 1977 y 1980 se eleva a 130. 11 de ellos continúan desaparecidos. La apertura de los archivos de la Comisión Nacional de Valores reveló además la participación activa de sus miembros en los interrogatorios a empresarios detenidos en el centro clandestino Campo de Mayo. La Comisión Nacional de Valores tuvo un rol muy activo. De hecho, colaboró enviando 4 peritos, 2 abogados y 2 contadores a Campo de Mayo a cumplir su horario de oficina ahí, en Campo de Mayo, y supuestamente eran los que sabían qué tenían los secuestrados, sabían qué preguntar, indicaban, asesoraban para que los interrogadores, los torturadores supieran qué preguntarles y sobre qué bienes les podían preguntar. A ver, de rapiña, la lógica de rapiña, pero funcionando con las herramientas del Estado, porque lo más particular y lo más fuerte del caso es este. Digo, era la Comisión Nacional de Valores, era un ente autárquico como ahora, dependiente del Estado, la justicia seguía intocable, porque siguió funcionando con todas las de la ley, ayudados por el ejército, y con esa lógica, por un lado de herramientas estatales y por otro lado la lógica de rapiña, aprovechaban y en esa dinámica secuestraban, torturaban y robaban, porque aparte de asesinos eran ladrones. Esta línea de la investigación intentará también llegar a los archivos del Banco Central de la República Argentina. La Comisión de Valores ha abierto un camino que empieza ahora a dispararse hacia otros lados. Estamos haciendo convenios con el Banco Nación, que ya lo hemos realizado, con el Banco Central hemos venido también trabajando, y la idea es empezar a poner al descubierto un poco ese pasado que aún a pesar de tantos años no ha sido revelado y que sigue teniendo consecuencias sobre nuestro presente. Los delitos económicos durante la dictadura no prescriben, ya que forman parte de los crímenes de lesa humanidad. Ahora el informe que acabamos de preparar después de un año de investigación sobre estos archivos va a ser un aporte a todas las causas que estén tramitando sobre delitos de lesa humanidad para ver en qué medida esas pruebas se pueden sumar como pruebas documentales y pueden aportar algunas nuevas líneas de investigación sobre un espacio de gente que siguió después trabajando incluso en democracia. Este informe constituye un gran avance, un recorte de un entramado de relaciones que confirma una vez más la participación activa de un sector de la sociedad civil en el aparato represivo del terrorismo de Estado. Creo que hay que pensar muy seriamente que estas tramas financieras fueron muy amplias
y tuvieron mucha perspectiva futuro. Este tipo de tramas condicionaron luego a los gobiernos democráticos, porque estos grupos económicos que se beneficiaron con la rapiña sobre otros grupos económicos fueron los que finalmente producen la duplicación de la deuda externa durante los 80, el vaciamiento del Estado en los 90, digo, fue un espacio de continuidad y en eso me parece que ir al corazón de esto empezaría un poco a desentrañar esos nombres y a empezar a ver los nombres de esos actores y ver cuáles fueron los responsables, si no, de semejante desguace de la Argentina, ¿no? También Brasil investiga los delitos económicos ocurridos durante la dictadura en ese país a través de la Comisión Nacional de la Verdad. Está en vivo en este momento nuestra compañera Marta Perín para el tratamiento de este tema. Marta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cecilia? Pablo, bueno, sí, efectivamente, estamos con el profesor Paulo Piñeiro para hablar precisamente de este tema, porque es el coordinador de la Comisión por la Verdad, porque la dictadura allá en Brasil comenzó mucho antes, en 1964, y se extendió hasta el 85, y hubo casi 50.000 detenciones ilegales. También actuó el Plan Cóndor. Pero primero veamos esta comisión que coordina el profesor que me acompaña y que luego charlaremos con él, de qué se trata precisamente allí en Brasil. La Comisión de la Verdad, creada por la presidenta brasileña Dilma Rousseff en 2011, reveló que unas 50.000 personas fueron víctimas de la represión durante el régimen militar que se prolongó de 1964 a 1985. El hecho de revelar los crímenes cometidos en esos años constituye un avance para Brasil, pero no así para su justicia, ya que desde 1979 rige la ley de amnistía que no permite juzgar a los responsables. La investigación de la Comisión de la Verdad sobre los años de la represión también destapa los vínculos de la dictadura con el poder económico. El organismo inició la investigación sobre la persecución militar contra un grupo de empresas que desaparecieron durante los años de plomo. Una de ellas fue la emblemática Panair, que según los investigadores fue cerrada por los militares para beneficiar a la aerolínea Varig. Al igual que Argentina, Brasil transita el camino de la memoria y la verdad, con la intención de desentrañar la pata civil de la dictadura. Bueno, como lo prometimos, aquí estamos con el profesor Paulo Piñeiro, que coordina esta comisión por la verdad, porque ustedes tienen una ley de amnistía que ya no les permite hacer juicios, ¿no? Sí, pero en el mandato de la comisión tenemos la competencia de indicar los autores, las responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos. Y por supuesto, cuando se presenta el informe en 2014, el informe tendrá ciertamente consecuencias hacia la justicia. Y ustedes, el motivo de la visita a nuestro país, están por conocer qué alcances tenía este Plan Cóndor y qué repercusiones tuvo allí en Brasil. Ciertamente hubo una colaboración muy estrecha en un periodo determinado entre Argentina, Brasil y otros países de Cono Sur. Muchos brasileños fueron muertos o desaparecidos en operaciones del Plan Cóndor, pero también nosotros investigamos lo que se pasaba con los exiliados brasileños, mismo antes de la Operación Cóndor, y también en el continente europeo, donde hubo muchos exiliados brasileños y muchos que regresaron al Brasil fueron eliminados, desaparecidos. Entonces, esa cooperación internacional, cooperación de inteligencia entre algunos países para la eliminación de exiliados militantes brasileños es una línea muy importante de nuestra comisión. ¿Con quién se encontraron o con quién se van a entrevistar organismos de derechos humanos aquí en nuestro país? No, hoy empezamos muy bien visitando el archivo de Relaciones Internacionales que está en el puerto. Vamos a hacer un acuerdo de compartir informaciones entre
nuestros diferentes archivos. Después encontré el secretario nacional de Derechos Humanos y después tuvimos una reunión muy positiva con el grupo de procuradores federales que investigan el terrorismo. Con ellos también queremos establecer compartir una colaboración sobre documentos que puedan interesar a sus fallos aquí y también a nuestra investigación en Brasil. Recién hablábamos, si usted escuchaba el informe aquí en Argentina, sobre la complicidad empresarial en la represión. ¿En qué medida se dio allí en Brasil también? Estaba escuchando, es muy parecida, porque a partir de los años 70, una gran parte del aparato de represión paralela, articulada con los servicios de inteligencia de las tres Fuerzas Armadas, fueron financiadas directamente por empresarios en São Paulo y Río de Janeiro. Por ejemplo, en São Paulo, la llamada Operación Bandeirantes. Y como aquí también algunos empresarios iban a asistir a las operaciones de tortura. Entonces, yo creo que el modelo es muy parecido y ahora estamos justamente trabajando en archivos, identificando y convocando a empresarios para nuestras investigaciones. Es muy parecido, muy parecido. Van a expedir entonces un informe que habrá de presentárselo a la presidenta Dilma Rousseff el año que viene. Sí, pero tan importante con el informe, que debe ser una cosa muy contundente, que pueda tener repercusiones hacia la justicia, pero una cosa que no se habla mucho, que también tenemos la competencia para proponer recomendaciones. Es una cosa que los historiadores hablaban, de la continuidad autoritaria, el legado autoritario que sobrevive en algunas instituciones brasileñas y que vamos a tener la posibilidad de proponer sugerencias para que no se repita. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Fue el profesor, entonces, Pablo Pinheiro, que es coordinador de la Comisión por la Verdad en la Represión allí en Brasil. Ustedes en estudio. Muy bien, muchas gracias, Marta. Decía recién el profesor, hablaba sobre los parecidos entre un país y el otro. Pensemos que en realidad todo tiene que ver en el marco del Plan Cóndor, que era un plan justamente que a través de la represión y de la tortura imponía un modelo económico determinado para toda la región de América Latina. ¿Hacemos una nueva pausa? Enseguida estamos con ustedes.